¿Cómo están mis hermanos? Dios les bendiga, muy buenos días. Aquí estamos una vez más, listos, conectados, dispuestos para recibir lo que el Señor tiene para nosotros en este día, amén. Y quiero contarles hoy que, como ustedes se han dado cuenta, es como usual de vez en cuando en la iglesia que predicamos no solamente una palabra, sino también predicamos una serie. Y vamos a... Nos toca decirle a Gina que tenga la iglesia infantil para los perros. No predicamos solamente temas para los domingos, sino también series. No es tan seguido, pero sí eventualmente en el año predicamos algunas series. Y en los últimos años, al final del año, hemos estado compartiendo unas series que tienen que ver con las finanzas, con la economía, y que esas series han tenido como objetivo primordial preparar el ambiente económico del siguiente año, en este caso preparar el ambiente económico del 2022, amén. Y por eso, amados hermanos, hoy quiero contarles eso, que arrancamos hoy una serie de enseñanzas que van a tener un nombre que se llama la espiritualidad del dinero. ¿Por qué la espiritualidad del dinero? Porque tradicionalmente la gente ha creído, incluso hasta la misma iglesia, incluso hasta desde el púlpito, muchas veces hubo personas que enseñaron que el dinero era malo, que el dinero como que no es espiritual, que el dinero como que nos roba, ¿sí? Y por eso hay gente de Dios, hay gente consagrada a Dios que ama al Señor, que vive en santidad, pero viven en la ruina. ¿Cómo es que una persona puede vivir tan conectada con Dios, viviendo en santidad, viviendo bien como Dios manda, pero económicamente endeudado, económicamente y yo lo digo con respeto, hermanos, por favor no vayan a coger nada personal. ¿Cómo una persona cristiana puede durar 30 años, 40 años pagando arriendo? ¿Cómo una persona puede gastarse tanto tiempo sin lograr sus metas financieras, sin tener el sueño, el viaje de sus sueños, el carro de sus sueños? Y en el sector en el que hemos crecido, pues como que hay veces se ha alimentado de una manera equivocada la mentalidad, ¿no? Y es que la iglesia no está para que nosotros le demos a la iglesia, sino que la mentalidad es: yo vengo a la iglesia a ver la iglesia qué me puede dar. Pero resulta que la Biblia no enseña eso. La Biblia no dice que usted debe venir a la iglesia a ver qué le dan. La Biblia dice que usted tiene que venir a la iglesia a ver usted qué le da a la iglesia. Porque ese es el principio. La iglesia representa a Dios, la iglesia representa todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Y las finanzas son altamente espirituales, pero el cristiano no siempre ha tenido cuidado con la espiritualidad del dinero, ¿no? Y entonces, por eso esta serie se llama así, la espiritualidad del dinero. Y la base bíblica de toda esta serie de predicaciones es Deuteronomio 8:18. Quiero que lo lea conmigo, por favor, apréndaselo de memoria, enséñeselo a sus hijos, ¿sí? Enséñeselo a sus amigos, porque es una palabra que va a traer muchísima bendición financiera a su vida. Deuteronomio 8:18 dice, lea conmigo, 1, 2 y 3. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Otra vez léalo conmigo. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. La mejor ilustración de que esto es palabra de Dios, que este pasaje es el deseo del corazón de Dios para su pueblo, es toda la nación de Israel. Hasta el día de hoy toda la nación de Israel ha creído esta palabra, y por eso usted no encuentra a un judío pobre. No hay judíos pobres. ¿Por qué no hay judíos pobres? Porque los judíos son los dueños de las mejores empresas de todas las naciones de la tierra, no solamente de Israel. ¿Por qué Israel, siendo una nación tan chiquita? Porque geográficamente Israel, toda la nación de Israel es más pequeña que el departamento de Cundinamarca.
y es una potencia en el mundo. Es una potencia en el mundo en todo sentido. ¿Por qué Israel ha hecho reverdecer los desiertos? Porque casi todo el territorio de Israel es desértico, pero ellos han hecho florecer los desiertos. Bueno, porque ellos han tenido en cuenta las instrucciones de Dios para sus finanzas. Y le aseguro que si usted le pone cuidado a esta palabra de este fin de año, su futuro económico va a ser un futuro económico diferente. Amén. Amén. Miren, cuando Dios me habló de esta serie, Él me dio una instrucción, y yo suelo ser muy juicioso con las instrucciones de Dios, y Él me dijo que les diera unas estadísticas. Los que están conmigo hace 7 años o los que conocen la iglesia hace muchos años pueden evaluar y decir si las estadísticas que voy a dar más o menos son reales, ¿no? Aunque no están pegadas a la realidad, porque hay muchas cosas, la hicimos sobre todo pensando en los líderes. La iglesia tiene 130 líderes y pensando en esos 130 líderes hicimos esta estadística. Miren, cuando yo llegué a la iglesia, y no lo digo porque sea yo, porque no soy yo, sino viene de parte de Dios, pero lo que sí me corresponde a mí es enseñar la palabra. Y desde que yo llegué a la iglesia les he enseñado la palabra de Dios a ustedes, y una de las cosas que no he escatimado es enseñarles financieramente la palabra de Dios, porque les he contado muchas veces que un día Dios me dijo que la iglesia estaba arruinada por mi culpa. Y yo concebía la economía de la iglesia como algo que venía de afuera, como algo que Dios mandaba desde afuera, hasta que Dios también un día me dijo: no va a venir ni un peso de afuera, porque Dios no quiere bendecir los de afuera. Dios quiere bendecir ¿quiénes? Los de adentro, los de la casa. ¿A quiénes que quiere bendecir? Pues a los de la casa, a los de la iglesia. En esa época, cuando yo llegué a la iglesia, yo me puedo perder en muy poquitas cosas, pero habían sobre todo 3 carros que uno veía aquí los domingos en la iglesia. Uno era un Mazda 626 rojito que yo llamaba el Ferrari. Era mi primer carro, me lo regalaron. Era un Mazda 626. Había un Spar, que era el carro de mi hermana, que ahora lo tiene mi yerno y mi hija, ¿sí? Que fue el carrito por el que yo cambié luego el Ferrari. Y había un Spar negro que era de Lucho Bermúdez y su esposa. Y por ahí 2 carritos más, y paré de contar. No había más carros en la iglesia. El domingo aquí no habían carros. Pero unos 5 años atrás, en una reunión de presbiterio, yo le dije a los hermanos que soñáramos la iglesia del futuro. ¿Qué iglesia queremos en el futuro? Y me acuerdo que dentro de las cosas que escribimos y que dijimos que queríamos en el futuro es que los domingos aquí hubiera un trancón, porque de la iglesia salían multitudes y porque habían carros y motos por todo lado. Amén. Eso lo soñamos. Entonces, insisto, la estadística está muy alejada de la realidad, pero no inflada, sino más bien no pusimos todo lo que era, porque como le digo, con Pablito hicimos la estadística y se nos quedaron muchas personas de la iglesia que no están tan involucradas en la iglesia, pero que son de la iglesia y también podían entrar aquí en la estadística. Entonces dice que la estadística actual es que tenemos 73 vehículos. De esos 73 vehículos, 33 son carros, y no son carros espichaditos, ¿sí? Son buenos carros, la gran mayoría son buenos carros. Tenemos Ford Fiesta, tenemos Duster, tenemos el último que compraron fue un Kia Cerato, ¿sí? Tenemos Nissan Sentra, tenemos Nissan. Bueno, a mí yo no sé mucho de carros, sí, pero por ahí yo he estado viendo los carros. Tenemos, bueno, una cantidad de carros que ustedes han visto. O sea, yo no les tengo que contar, ustedes los ven ahí cada domingo, ¿no? Y 40 motos, bueno, ya son 41. Porque esta mañana estábamos orando por una moto nuevecita que una persona de la iglesia compró. Amén. Dice que la estadística que hay 92 casas. 92 casas. Insisto, yo creo que son más, pero en esta estadística que hay 92 hermanos de la iglesia que tienen casa. Que tenemos 36 empresas. 5 de esas empresas tienen que ver con construcción, electricidad, carpintería, mantenimiento o electrodomésticos. 4 tienen que ver con miscelánea, con juguetería, librería o pañaleras. 5 tienen que ver con belleza o salud. 2 dicen que tienen que ver con mascotas o flores. No sé por qué Pablo unió la mascota con la flor, pero ahí está, ¿sí? Mascotas y flores, 2. Producción audiovisual, 2 empresas.
7 empresas de confección o venta de ropa, que tenemos 7 restaurantes o supermercados o panaderías, tienen que ver con eso, que tenemos una empresa de transporte y que tenemos hasta 3 empresas que cuidan niños. Y la última que tenemos es la choricería. ¿Cómo es? Ya me olvidó cómo se llama la choricería de Pipe. Choripipe, o cómo es Pipe que llama la choricería de Pipe. Y Pipe dice: pastor, ya me vendo 35 chorizos. ¿Sí? O sea, todo lo que verdad en acción emprenda, Dios lo prospera. Pero la pregunta es: ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Y sabe qué hay detrás de todo esto? Una iglesia que ha creído la palabra. Y estas estadísticas crecieron más, sobre todo en estos 2 años de pandemia. Cuando estábamos asustados todo el mundo por la pandemia, ¿se acuerda que el jueguito empezó con que Claudia nos dijo que nos iban a cerrar 3 días a un simulacro? A un simulacro que se alargó por más de 1 año. Y cuando estábamos todos allá pegados al techo, ¿y ahora qué vamos a hacer encerrados? ¿Qué vamos a comer? ¿Y el trabajo? ¿Con qué voy a pagar el arriendo? Cuando todos estábamos pegados al techo, Dios me dio una palabra que compartí con ustedes que se llamaba sobreabunda. ¿Sí? Y la iglesia la creyó. Y yo no sé cuántos pueden decir a mí, amén conmigo. Uno hacía los programas por internet, porque el culto era por internet. Las cosas, pocas cosas que hacíamos, las hacíamos por internet. Y uno veía a sus hermanos todos regordetes. Todos andábamos barrigones, todos andábamos cachetudos. ¿Sí? Porque muchos comimos mejor en pandemia. ¿Cuántos dicen amén? Amén, comimos mejor en pandemia. Entonces yo le dije a todo el liderazgo de la iglesia: llamen a su gente y pregúntenle que el que no tenga que comer, que si alguien está pasando necesidad, que nos digan, y entre todos hacemos fuerza y vamos a suplir la necesidad. Y yo llamé a uno de mis hombres. Le dije: hermano, es que lo estoy llamando para saber usted cómo está, cómo ha hecho ahí encerrado, cómo, si tiene mercadito. Y dice: sí, pastor, gracias a Dios tengo los 3 golpes. Y yo que, sí, pastor, o sea, desayuno, almuerzo y comida. Y sí, estaba cachetón también el hombre, estaba tomado lo más de regordete. En pandemia la gente venía y me decía: pastor, es que compré carro. Y yo no estoy mintiendo. Usted le pueden pregúntenle a Jason, por ejemplo, y a su esposa, ¿cuándo compraron el carro ellos? Lo compraron en la pandemia. Dios ha bendecido y ha respaldado su palabra. Amén, porque la iglesia ha ido creyendo. Y entonces cuando yo iba a las reuniones de pastores, que todas eran virtuales, entonces era el susto y todo el mundo: pastor, ¿y usted cómo ha hecho? ¿Cómo están las cosas económicas en la iglesia? Yo oro al Señor por las demás iglesias y pido que Dios las bendiga. Pero nosotros como iglesia económicamente no sufrimos. Nosotros no sufrimos. La verdad es como si económicamente no hubiera pasado nada. Y yo les decía: no, hermano, pues nosotros estamos bien, sí. Estamos bien, y aquí en la iglesia hay un equipo ya grande que trabaja conmigo. O sea que la nómina de esta iglesia siempre es alta. Sí, y ya, nunca nos atrasamos ni una quincena, nunca nos tocó que no hay sueldo, no, siempre. Y entonces me preguntaban los pastores: ¿y usted cómo hizo? Digo: no, yo les prediqué una palabra que Dios me dijo. ¿Y usted cómo hace para recargar las ofrendas? Me preguntaban a mí. No, nosotros les decíamos: hermanos, hay una señora que a las 6 de la mañana y hasta las 8 de la noche está allá en la puerta de la iglesia esperando si usted quiere traer sus ofrendas. Y la gente iba y timbraba y traía la plata. ¿Sí fue así o no? Y Dios trajo bendición a la iglesia, Dios trajo provisión a la iglesia. Amén. El hermano Edgar, a través de los servidores, semanalmente entregaba 2 o 3 mercados a personas necesitadas. Gente de la iglesia, particularmente una hermanita de la que voy a hablar más adelantico, semanalmente le daba a servidores 50,000 pesos para que hiciera mercado y apoyara las ofrendas que se daban. ¿Por qué? Porque Dios prosperó la iglesia. A mí me dicen: pastor, pero es que la iglesia de ustedes parece una iglesia del norte. ¿Cuántos creen que nuestra iglesia parece del norte? ¿Se ha visto nuestras fotos por las redes sociales? Uy, no. Sí, ustedes se ven lindos cuando salen en esas fotos, lo más de bonitos. Sí, parece ser que nuestra iglesia, nadie, hay veces me dicen: pastor, es que yo quiero conocer su iglesia. Y nadie se imagina que nuestra iglesia esté bien arribita. Y cuando vienen para acá, ¿sí es más arriba? Sí, es más arriba. Y venga si bien abrigadito, porque allá los pájaros no cantan sino que tosen. Pero Dios ha bendecido nuestra iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pero la plata no ha venido de afuera, la plata ha venido porque Dios ha prosperado a su pueblo.
porque Dios ha prosperado la iglesia. Por eso el capítulo de hoy, acuérdese que la serie se llama La espiritualidad del dinero, pero el capítulo de hoy se llama La libertad financiera. ¿Cómo se llama? La libertad financiera. Tres cosas les quiero enseñar con respecto a la libertad financiera. La primera, la libertad financiera es producto de la obediencia. La libertad financiera es producto de la obediencia. Lea conmigo Éxodo 12, la primera parte del texto. Dice, léalo conmigo por favor, 1, 2 y 3, con fuerza. Los israelitas hicieron lo que Moisés les había indicado. Léalo conmigo ahora, pero personalizamos, ¿sí? Personalicémoslo. Digamos, en lugar de israelitas, verdad en acción. Y en lugar de Moisés, usted va a decir la palabra. Ni siquiera diga el pastor, la palabra de Dios. ¿Listo? Vamos. 1, 2 y 3. ¿Cómo fue que dijo Daniel? Los beaccionistas. Vamos a decir beaccionistas. ¿Se acuerdan de la prédica de Daniel? Los beaccionistas. Listo. Entonces, 1, 2 y 3. Los beaccionistas hicieron lo que la palabra de Dios les había indicado. Entonces les cuento. Ojo, no se me vaya a perder, porque esta serie los voy a llevar por un recorrido de la economía y de las características financieras del pueblo de Dios desde que salió de Egipto hasta que estuvo en la tierra prometida. ¿Cómo fue que ellos manejaron el dinero? ¿Qué hicieron con el dinero? Para que nosotros podamos aprender de eso. Entonces les cuento. 430 años el pueblo de Dios había estado esclavo, en la ruina, en la inmunda, porque un esclavo en ese contexto no tenía derecho a tener absolutamente nada. Pero llegó el día en el que Dios dijo: los voy a sacar de la tierra de Egipto de esclavos. Ya no serán más esclavos. Se acabó la esclavitud. Amén. Pero el Señor les dijo: pero no los voy a mandar con las manos vacías, los voy a mandar con platica. Imagínense una palabra de Dios para unos esclavos: los voy a mandar con platica. Así es de que ustedes van a hacer exactamente todo lo que Moisés les mande. ¿Me entendieron? Todo lo que Moisés les mande, ustedes van a hacer. La noche que ustedes salgan, ustedes van a tener en cuenta lo que yo les voy a mandar. Amén. La Biblia, amados hermanos, está llena de todas las instrucciones de Dios para su vida financiera. La vida exactamente le dice cómo tener éxito, cómo tener libertad financiera, cómo ser bendecido financieramente, cómo tener una economía que sobreabunde, cómo no vivir en un mundo de deudas, cómo prestar y no pedir prestado. O sea, todo la Biblia lo dice. Pero muchas veces la iglesia no obedece lo que la palabra del Señor manda. Y empecemos por decir que la iglesia está llena todavía de personas. La nuestra, la estadística es más bajita, pero todavía hay muchísima gente en la iglesia que dicen: ¿y eso qué? ¿Y uno por qué tiene que dar el diezmo si Dios no necesita plata? Hay gente, una cantidad de gente en la iglesia que no cree en el diezmo y por lo tanto no diezman. ¿Sí? Y uno dice: el ser humano es como brutico, ¿no? Porque pues claro que Dios no necesita plata. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted sí, yo sí. Y entonces por eso Dios estableció en la Biblia los parámetros para que nosotros pudiéramos tener el poder de Dios que acabamos de leer para hacer las ¿qué? Las riquezas. Él escribió en la palabra los mecanismos para nosotros liberar el poder de Dios y poder hacer las riquezas. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra de Dios. Y la Biblia habla claramente de ser fiel en los diezmos, habla abiertamente de ser generoso con las ofrendas para el reino de Dios. La Biblia habla ampliamente de traer las primicias, lo mejor que producimos para el Señor. La Biblia habla claramente de sembrar en el reino de Dios. La Biblia, hermanos, es clara al decir exactamente con pelos y señales el comportamiento financiero que la iglesia debe tener. Y muchos lo saben. No es por desconocimiento, muchos lo saben, simplemente que no lo obedecen, simplemente que no lo creen y por lo tanto no lo practican. Pero la libertad financiera es para aquellos que obedecen la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Miren, hermanos, a mí no me sonrojo al decir: la gente que mejor vive en la iglesia es la gente que es fiel a Dios financieramente. 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 La gente que es fiel a Dios financier
Y si usted quiere, saque su propia estadística. No me diga nada, pero ahí en su corazón guárdelo. La gente que peor vive en la iglesia es la gente que no es fiel con Dios, que están metidos en unos chicharrones de deudas tremendos, que no saben cómo hacer, que abren un hueco aquí para tapar otro y se la pasan económicamente pero arranchados porque no son fieles. Haga su propia estadística, no piense en los demás, piense en usted mismo. Amén. Y es una realidad que si usted es fiel al Señor, si usted hace lo que Dios manda, entonces su vida va a tener libertad financiera. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, una cosa lleva a la otra. La segunda cosa es que la libertad financiera se reclama en el mundo espiritual. Ojo con esto, se reclama en el mundo espiritual. Entonces, si usted es fiel, si usted hace lo que Dios manda financieramente, usted puede reclamarlo en el mundo espiritual. Al diablo le puede ordenar y a sus demonios que suelten lo que es suyo, que no retenga la bendición. Al diablo usted lo puede ajusticiar y decirle: diablo, no tocas lo que me pertenece, si usted cumple con lo que Dios manda. Amén. La Biblia, por ejemplo, hablando del diezmo, dice: si usted trae el diezmo, yo reprenderé por vosotros al devorador. Para que no dañe tu economía, para que no dañe tu cementera, en este caso para que no se le arruine la choricería de Pipe o lo que usted tenga. Amén. Yo iré, Dios, yo le puedo reclamar al diablo y reprender al diablo que no arruine lo que es mío, pero también le puedo reclamar a Dios, porque si estoy cumpliéndole a Dios, le puedo reclamar a Dios. Y de hecho la Biblia lo dice. La Biblia dice: si no creen el diezmo, pues pruébeme, a ver si no voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobre y abunde. ¿Sí dice eso la Biblia o no? Todas las semanas a mí los tesoreros de la iglesia me pasan los sobres de sus diezmos, y yo uno por uno oro y presento delante de Dios esos sobres. Los leo, los miro y luego pongo mis manos sobre esos sobres, como lo hacían en la antigüedad los sacerdotes en la Biblia. Levanto esos sobres al Señor y camino por mi oficina o ahí sentadito en la oficina, le digo: Señor, que ni una sola palabra, que ni una sola promesa que tú has liberado para esta gente que trae diezmos, ofrendas, siembras y primicias se quede sin cumplimiento. Bendícelos conforme a tu palabra. Es tu palabra, Señor. Y yo bendigo y declaro la palabra sobre la iglesia. Y yo bendigo. Pues los que no diezman, pues se quedan sin esa bendición, porque pues no está ahí en el sobre, ¿sí? Y yo hay veces doy instrucciones aquí a los que oran por las ofrendas, porque a veces la gente dice: y por favor, Señor, bendice también al que no tiene nada que dar. ¿Acaso existe alguien que no tenga nada que dar? Todos tienen algo para dar. Y si no tienen nada para dar, es porque no tienen la bendición de Dios. Y si no tienen la bendición de Dios, es porque no están haciendo las cosas bien. Entonces se reclama en el mundo espiritual. La libertad financiera se reclama en el mundo espiritual. Y mire lo que sigue diciendo ese mismo texto. La segunda parte dice: pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y de oro. O sea que la instrucción de Dios para el pueblo fue: cuando Faraón dé la orden de que ustedes se puedan ir, ustedes me hacen el favor y van a cada casa de los egipcios y les dicen: a ver la ropa, papá, a ver las joyas, a ver el oro, a ver la plata, a ver aquí todo lo que nos deben de 430 años de esclavitud. Egipto es símbolo del diablo, Egipto es símbolo del mundo, Egipto es símbolo del pecado. Vaya y dígale a los egipcios: me has arruinado por 430 años, a ver lo que es mío. A ver lo que es mío. Eso manda a decir el Señor. Amén. ¿Y sabe que el pueblo fue juicioso? El pueblo, cuando Dios dio la orden, y mire, y ese es mi punto número 3, que es donde yo me quiero detener un poco más. La tercera cosa es que la libertad financiera es Dios quien nos la da. ¿Quién nos da la libertad financiera? Dios. Usted tiene un patrón, usted tiene una empresa, de algún lado surgen las finanzas que usted tiene, pero realmente es ¿quién es el que se la da? Dios. ¿Quién es el que da sus finanzas? Dios. Y entonces mire lo que pasó. Verso 36, léalo conmigo todo el versículo.
Sí, acuérdense que ya leímos que los israelitas hicieron todo lo que Moisés les mandó hacer. ¿Qué es lo que Moisés les mandó decir? El día que den la orden de que ustedes se vayan y ya no sean más esclavos, van y a cada casa de los egipcios le reclaman todo lo valioso que tengan. Y ahora este verso 36 cuenta lo que pasó. Entonces dice, lea conmigo, vamos, 1, 2 y 3. Y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y dieron al pueblo de Israel todo lo que pidió. Así, lea conmigo esa frase fuerte: así despojaron a los egipcios de sus riquezas. Otra vez, así despojaron a los egipcios de sus riquezas. Pero ojo, no fue que los israelitas vinieron a tocar la puerta de los hebreos para decirles: venga, es que nosotros venimos a traerles esto para que vayan y lleven para el camino. No, es que los israelitas fueron con la autoridad y con la instrucción de Dios a cada casa de los egipcios para decirle: hágame el favor y entrégueme todo lo que tenga. Puede sonar como atraco, ¿no? Pero no era un atraco. Era la justicia de Dios. Era la paga para un pueblo que había sido esclavizado injustamente por 430 años, olvidando que ese pueblo judío había llegado a Egipto no para maldecir a Egipto, había llegado para bendecir a Egipto. Porque acuérdense que el pueblo de Dios llegó a Egipto fue porque José, el gobernador de Egipto, el que salvó a toda la nación de los egipcios, el que salvó a todas las naciones de la tierra, a ese hombre se le dio el honor y el privilegio de llevar su familia a vivir como un premio a vivir bien en Egipto. Pero luego se levantó un faraón que olvidó eso y fue desagradecido y fue injusto y esclavizó a la nación que les había salvado la vida. Por eso el Señor dijo: ustedes se merecen una paga. Y escúcheme, porque aquí hay una noticia muy importante para nosotros. Cuando usted sale de Egipto, cuando usted sale del mundo, cuando usted conoce de Dios, cuando usted deja que Cristo se entrone en su corazón, Dios no solo va a cambiar sus hábitos, Dios no solamente va a cambiar su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de ser, sino que Dios también va a cambiar su bolsillo. Dios va a empezar a prosperarlo. Y hermanos, no estoy payaseando, lo digo con la autoridad que Dios me da. Levanten la mano los que no tienen casa propia. Con todo respeto lo digo. Por favor, no me van a malinterpretar. Muchos de ustedes llevan años pagando arriendo, años, y todavía no tienen su casa. Se avecinan los días, hermanos, en los que ustedes van a comprar su propia casa. Amén. Y entonces esta estadística va a subir. Esta estadística va a subir. Levanten la mano los que no tienen carro. Algunos vienen desde lejos a la iglesia. Hermanos, se avecina el tiempo donde usted va a llegar a la iglesia en su propio carro. Y no estoy payaseando, porque hoy los que tienen carro, años atrás apenas su carrito era un sueño. Años atrás su casa apenas era un sueño. Hoy su carro y su casa son una realidad. Son una realidad. Y el chisme que hay, yo les he contado el chisme. No, es que para trabajar con el pastor Carlos hay que tener carro. Y yo les digo: no, yo no les exijo carro, solo que a la gente que trabaja conmigo, Dios les da carro, casa y beca. Dios los bendice porque es lo más justo. ¿A quién va a bendecir más Dios? A alguien que deja lo mejor de su vida, alguien que desgasta su vida como muchos, porque muchos de esos carritos no son los carritos ahí lindos y las florecitas ahí que nadie puede tocar. No, esos carros se gastan hasta las 12, hasta la 1 de la mañana, dejando personas en el lugar donde sea alrededor de gente que viene a la iglesia. Amén. Y nuestros carros están para el servicio de la obra de Dios. Anoche James estaba con su carrito por allá llenándolo de cosas porque hay un matrimonio aquí. Para eso son nuestros carros. Y carritos como el Esparcito que tiene mi hija, ¿sí? Fácilmente se le meten 8 o 10 personas. ¿Sí? Camionetas como la mía hoy llegado llena porque por el camino recogemos al que venga.
Amén. Dios bendice a su pueblo cuando el pueblo, amados hermanos, hace las cosas correctas. Amén. Y saben, se avecinan días donde los muchachos, las nuevas generaciones, porque los carros y las casas no los están comprando solamente los adultos, los están comprando también los jovencitos. Niñas de 17, de 19 años, pastor, ore por mi moto que acabo de comprar. ¿Sí? Jovencitos como Camilo Malpica, que creo que tiene 19 años también, que pastor, venga, es que quiero que ore por mi moto porque me compré mi moto nueva. Esta mañana estábamos orando por la tremenda moto, yo no sé cuánta plata valió esa moto, pero una moto muy bonita. Dios va a prosperar a su pueblo, para el pueblo que cree la palabra de Dios. ¿Sí? La hermanita que les conté que semanalmente daba 50,000 pesos, no sé si de pronto todavía los da, pero en la época de pandemia sé que daba 50,000 pesos todas las semanas para comprar mercado. Nos invitó, pastores, que compré una casa. Compré una casa y la estoy arreglando porque voy a hacer 4 apartamentos y ya los tengo arrendados. Todavía no he inaugurado la casa, pero ya están arrendados. Y sí, logramos un día cuadrar una noche, salimos de aquí a la iglesia y nos fuimos a conocer la casa de la hermanita. Hermanita, ¿cuánto le valió la casa? La casa creo que nos dijo que valió como 70, 80 millones, me puedo equivocar en el precio. ¿Y cuánta plata le ha metido mi hermana? No, por ahí como 25 o 30, yo creo que le ha metido más. ¿Y qué casa está quedando tan bonita? Ya tiene arrendada. Y me dice, no, pastor, es que uno tiene que pensar en su futuro. Y eso, sí, eso si uno se pone a esperar en la pensión, eso no, eso toca a uno soñar en su propia pensión, porque, y es una hermanita que Dios sí que bendice. Encuentro que hay, esa hermana se trae, si lleváramos perros al encuentro, llevaríamos a los perros de la hermana de esa casa al encuentro, porque eso, cada encuentro trae 2 o 3 personas de su familia para que vaya al encuentro. Invierte en el reino de Dios. Amén. Porque es una mujer fiel, porque es una mujer que invierte en el reino de Dios. Amén. Este próximo fin de semana vamos a tener nuestro evento de jóvenes del fin de año. No vamos a cobrar la entrada. Dios puso en el corazón de los muchachos que no cobraran la entrada. ¿Sabe por qué no se va a cobrar la entrada aunque el evento vale mucho dinero? Porque hay hermanos en la iglesia. Escúcheme. No se dejen tranquilos, dejen que el niño aquí conmigo. Escúcheme, ¿sabe por qué el evento de jóvenes va a tener entrada gratuita? Porque hay personas en la iglesia que están patrocinando el evento. Porque Dios está prosperando a la gente de la iglesia. Esta mañana un hermanito de los patrocinadores del evento de jóvenes decía: gracias a Dios hay para los 3 golpes, para apoyar el reino de Dios y para otras cositas, porque entre otras cosas fue el que se compró la supermoto. Dios prospera a la gente fiel. Si usted aprende a sembrar en el reino de Dios, si usted aprende a ser fiel en el reino de Dios, si usted aprende a usar bien el dinero como Dios manda, Dios a usted cada vez lo va a llenar de más bendición, de más bendición, de más bendición, de más bendición. Amén. Y su calidad de vida y su economía cada vez va a ser mejor. Y vamos a poder, y yo con todo respeto hablo, hermanos, porque es que hay hermanos que se han acostumbrado a vivir toda la vida ahí en lo mismo. Hablo con todo respeto con los hermanitos de la iglesia que trabajan en el transporte público vendiendo cosas en los buses. Qué bendición por ese trabajo. En alguna ocasión también yo hice eso. No en los buses, pero sí otras cosas hasta más chistosas. ¿Sí? Pero se avecinan días donde usted no tiene que subirse a un bus para generar los ingresos de su familia, porque Dios le va a dar otras maneras de hacerlo. Un hombre vendía unos lapicitos en la calle, y entonces mi pastor iba pasando ahí por la calle y el Señor le dijo: ay, mire, señor, ¿será que me puede comprar el lapicito que es que vale 1,000 pesitos? Yo no sé cuánto valía en esa época. Y el hombre, mi pastor le dijo: no, gracias, y siguió. Cuando él avanzó como 3 cuadras, el Señor le habló de darle una palabra a ese hombre. Y mi pastor se devolvió y le dijo a ese hombre: miren, Dios le dice que si usted hace las cosas a la manera de Dios, nunca más usted va a tener que estar en la calle rogándole a la gente para que le compren un lápiz. Usted va a ser un empresario de papelerías, usted va a ser un empresario en ese ramo. Y ya, un señor que él se encontró en la calle, y ya, él oró por él.
Un día mi pastor estaba predicando en una campaña cuando apareció un hombre muy elegante, así como yo, ¿no? Sí, bien simpático, bien vestido, con corbata y eso. Y el hombre viene con un sobre en la mano y le dice: pastor, ¿usted no se acuerda de mí? Yo le digo: no, yo no sé quién es usted. Y me dijo: yo un día estaba en la calle vendiendo lápices y le ofrecí a usted un lápiz, y usted después vino y me dijo que yo iba a ser un empresario. Y quiero contarle, pastor, que la palabra se cumplió. Hoy soy un empresario, tengo mucho dinero, y esta bendición es para usted. Amén. Nos hemos acostumbrado a vivir ahí asando y comiendo. Nos hemos acostumbrado a vivir. A nosotros Dios nos va a bendecir también mucho. Mi esposa y yo estamos soñando a ver qué negocito vamos a ver, en qué invertimos, porque necesitamos crecer económicamente. Yo quiero ir a Israel, quiero conocer la Tierra Santa, yo quiero ir al África, yo quiero ir al Amazonas, yo quiero bucear, yo quiero hacer muchas cosas. Amén. Y sé que si soy fiel al Señor, el Señor me va a prosperar. Amén. Que la gente dice que yo tengo un adúster porque le robo la plata a los hermanos. ¿Qué me importa? Si Dios sabe que me toca sudar para pagar la cuota todos los meses, y que ahí marqué la cuota número 33, ¿sí? Después de contestarle como 5 llamadas a los mexicanitos porque me atrasé 7 días, y los mexicanos, porque el crédito fue con los mexicanos, ahí están, que qué hubo, que por qué no pago. Toca, mire, así como es, ¿no? Con esfuerzo, con trabajo, con sacrificio. No es que nos regalan las cosas, es que trabajamos para ganarlas a la manera de ¿quién? De Dios. ¿Cuántos dicen amén? No podemos seguir teniendo una mentalidad equivocada financieramente. Mire, estaba en el llano estos días atendiendo una pareja. Estábamos aconsejando una pareja, nos sentamos con él 2 o 3 días ahí instruyendo a esta pareja que está pasando por una crisis muy fuerte. Y mientras estábamos ahí, entonces venía una niñita que es hija de la vecina de al frente. Vecina, que mi mamá mandó decir que si no tiene una cebolla y un tomate que le regale. Y entonces la hermana fue y sacó un tomate y una cebolla. Y nosotros: al otro día, vecina, que mi mamá mandó decir que si usted tiene huevos que le regale 4. Y la hermana se fue y le andonó 4 huevos de los que yo le llevé, porque yo le llevé una cubeta de huevos, y le dio mis huevos a esa señora. Y nosotros: pero la tapa. Fue al otro día que llega la niña y dice: vecina, que mi mamá mandó decir que si no tiene una esponjillita de esas para lavar la loza o la plata para comprarla. Y nosotros estábamos sorprendidos. Le dije: hermana, lo que usted está haciendo con esa familia no está bien. Eso no es de Dios, lo que usted está haciendo no es de Dios. Hermana, contésteme esto: la palabra de Dios, ¿qué dice? ¿Que hay que darle al que no tiene o al que tiene? Y ella dijo: al que no tiene. Le dije: hermana, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que hay que darle al que tiene, no al que no tiene. Lo que dice la Biblia es que al que no tiene hay que quitarle lo poco que le queda, porque si no lo va a acabar también. Y hay que dárselo al que tiene, porque es un buen administrador, porque es fiel a Dios, porque hace lo que Dios manda, porque hace lo que Dios dice que hay que hacer. Amén. Le dije: mi esposa le dijo: en nuestra iglesia nosotros hemos enseñado el principio de dar. Y yo le dije: amor, explíquele. Y mi esposa con categoría le dijo: hermana, si usted sabe que este pedazo de tierra no produce, ¿usted sembraría en él? Dijo: no. Le dijo: por eso no hay que darle más a la señora, porque esos niños van a crecer con una mentalidad de ¿qué? De mendicidad. Esa señora nunca va a crecer económicamente, y va a crecer creyendo. Y le dije: y cuando usted no le dé, usted ya no va a ser la mejor vecina de la esquina, usted va a ser la peor vecina de todas el día que usted no le dé. Al otro día vino la niña: ay, que mi mamá mandó decir. Y entonces ella le dijo: no, ya se puso como brava la señora, porque ya había recibido una instrucción nuestra, ¿no? Y ella hizo como la cara: no, mire, ahorita estoy ocupado y tenemos que hablar de eso. Y la cara de esa niña cambió completamente.
Y le aseguro que si la hermanita no le sigue dando para lavarle, que la manda, que mi mamá mandó decir que si le regala 10,000, que mi mamá le mandó decir que si le regala para los pañales del niño. ¿Sí? En nuestra iglesia hemos enseñado a pescar, no hemos enseñado a dar el pescado. En nuestra iglesia hemos enseñado el principio bíblico, y por eso nuestra iglesia es una iglesia financieramente viable. Por eso Dios está prosperando los miembros de nuestra iglesia. Por eso cada vez esta iglesia estará más grande. Por eso cada vez esta iglesia estará más bonita. Por eso cada vez esta iglesia crecerá más. Porque Dios seguirá trayendo gente que le cree al Señor y que pone en práctica los principios financieros del reino de Dios, para no solo salir de la esclavitud del pecado, sino también para salir de la esclavitud financiera en la que muchos viven y han vivido por años. Amén. Y déjeme ser creído en esto: si logramos al menos una cosa, que ningún miembro de Verdad en Acción tenga deudas, entonces vamos por buen camino. Yo no soy un hombre de deudas. En este momento nadie me puede cobrar a mí, porque yo no le debo a nadie. Hasta a mi esposa, ahí están mis hijos, los hermanos de la iglesia, no le debo plata a nadie. Estoy pagando la casita, estoy pagando el carro, es las únicas deudas que tengo, ¿sí? Pero que hay alguien que yo le tenga, que le deba plata a alguien. Sí, la hermana Gloria le debo por ahí, ella nos vende cositas y le pagamos por cuotas, pero ahí vienen las cuotas con la hermana Gloria. Amén. Tal vez usted no tenga la plata, el banco lleno de plata. Tal vez usted, como yo, no tenga ni siquiera una cuenta bancaria, porque yo ni siquiera una cuenta bancaria tengo. Pero soy un hombre que no tiene deudas. Y si logramos eso, que al menos no tengamos deudas, vamos a poder ahorrar. Y si logramos ahorrar, vamos a poder ir a otro paso, que es un paso de inversión. Este año 2020 yo voy a liberar en la iglesia un conocimiento que yo tengo de una empresa que represento, que enseña cómo hacer dinero, que enseña cómo hacer plata. Claro, va a tener un costo, porque es un trabajo, es una empresa, pero Dios va a bendecir financieramente nuestra congregación. Les pregunto, ¿cuántos reciben la palabra hoy? Dios quiere que seamos libres financieramente. Colóquese en pie y quiero que terminemos con una declaración. Yo voy a leer una frase como la escribí, y usted después de mí la repite, pero la repite con ganas. Después de mí diga: Dios me quiere bendecir. Pero como si hubieran desayunado. Vamos, 1, 2 y 3. Dios me quiere bendecir, pero tengo que salir de Egipto y reclamar lo que es mío. Dios nos quiere bendecir, pero si usted sigue viviendo en Egipto solo hay esclavitud, en Egipto solo hay látigo, en Egipto solo hay miseria, en Egipto las cosas no son tan chéveres. Pero si usted decide obedecer al Señor y salir de Egipto, entonces ya no serás un esclavo. Y si no eres esclavo, ya puede tener propiedad, ya puede tener casa, ya puede tener carro, ya puede viajar, ya eres libre para poner en práctica todos tus talentos, todos tus conocimientos, todas tus ideas financieras. Amén. Para la gloria de Dios. Y va a empezar por lo elemental: los diezmos, las ofrendas, las siembras, las primicias. Darle a Dios lo mejor. Cuando a usted le paguen, ¿qué es lo primero? Su diezmo, su ofrenda, su siembra, su primicia. Y el 31 de diciembre, hermanos, vamos a venir a la tradicional fiesta de primicias, donde usted le va a traer al Señor una ofrenda de grano, donde usted le va a traer al Señor una ofrenda económica, y vamos a preparar el terreno económico para el 2022. Usted decide si recibe esta palabra. Sé que muchos este tipo de palabra no la reciben, sino la critican. La critican. Y sé que esta la van a criticar, pero también sé que muchos la van a aceptar y la van a obedecer. Y vale por ellos. Vale por los que obedecen la palabra, valen por los que reciben la palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos. Dios quiere cambiar la realidad económica de nuestro sector. Señor, tú quieres cambiar nuestra realidad económica. Tú quieres cambiar la realidad económica de nuestros jóvenes. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Muchachos, una palabra de Dios para ustedes. Mírenme, por favor, muchachos. Ustedes van a ser tan bendecidos económicamente porque ustedes se van a esforzar, y antes de casarse tendrán una casita donde llevar.
a su esposa. Amén. Tendrán una solvencia económica para poder bendecir a su familia. Ustedes no van a ir allá a vivir allá en la terracita, allá en el huequito ese que dejó el papá y la mamá para hacer ahí el ranchito ese ahí para usted vivir. No, usted va a tener su propia casa. Usted no va a ir a pedirle a su papá para el almuerzo, usted le va a dar a su papá para el almuerzo. Amén. Usted no va a traer monedas a la iglesia, porque es que, hermanos, yo creo que hasta las monedas en la iglesia tienen que erradicar, porque es que uno, ¿a quién le da monedas? ¿A quién le da usted monedas? Dígame, ¿usted a quién le da monedas? El día que usted va a visitar a su mamá, saca una monedita de 100 y dos de 500 y dice: vea, mamita, y le traje esos 700 pesitos. ¿Sí? No, eso sería una vergüenza, ¿sí o no? Si usted le va a dar algo a su mamá, como mismo tiene que echarle un billetico por ahí de 20,000, de 50,000, 100,000 pesitos. ¿Sí? Amén. Pero espero que no me salgan con lo que me salieron la vez pasada: pastor, ¿cómo se le ocurre hasta decir que en la iglesia no debiéramos dar monedas, si la Biblia dice que una viejita dio 2 blanquitas? Y yo les digo: sí, la Biblia dice que una viejita dio 2 blanquitas, pero yo estoy completamente seguro que esa viejita fue la última vez en su vida que dio monedas, porque Dios la bendijo tanto por lo que hizo, que Dios prosperó a esa mujer, que Dios bendijo a esa mujer. O como les he contado, la viejita de Cali, y me estoy tomando unos minuticos más, que les he contado, la viejita que se la pasaba orando: diablo inmundo, suelta mi casa, diablo, suelta mi carro, suelta, usted no tiene por qué retener lo que me pertenece, diablo inmundo. Y el pastor estaba aburrido con la viejita, porque a toda hora con esa fregadera que suelta, diablo, mi casa, mi carro. Un día apareció una mujer con aspecto muy elegante preguntando por la viejita de la iglesia, y le dijo: es que Dios me mandó a que le comprara una casa y un carro, y en uno de los mejores sectores de Cali. Esto es verdad, no es mentiras. Esa mujer le compró la casa y el carro a esta mujer. ¿Por qué? Porque Dios prospera a la gente que hace las cosas bien. Los que hacen las cosas mal, pues. Y alguien estará por ahí diciendo: y entonces a mí, ¿por qué Dios me bendice si yo no diezmo? Ah, pues imagínese, así es Dios. Aunque fueres infiel, Él permanece fiel. Amén. Aunque fueres infiel, Él permanece. Cambie la palabra. Si usted, siendo tacaño, si usted quedándose con lo que es de Dios, Dios lo bendice. ¿Usted se imagina si hace las cosas bien? Si hace las cosas bien, todo lo que Dios le va a dar. Que ojalá esta palabra, y apenas estamos empezando, la próxima semana más serie, ¿no? Que Dios los bendiga. Un abracito para todos.